que habla de la semántica. De ahí lo podéis leer, pero aquí os he encontrado un resumen que ya os he subrayado si os fijáis aquí, con un color así amarillo. Os he subrayado lo más importante, ¿de acuerdo? En principio, lo que os podrían preguntar en selectividad no son asuntos teóricos, no os van a preguntar qué es la semántica, qué es un sema, sino que más bien os harán preguntas prácticas. Por ejemplo, encuentra un sinónimo de esta palabra, o encuentra dos hiperónimos de esta palabra en el texto, o la palabra tal y cual son hipónimos. ¿Cuál sería su hiperónimo? O a lo mejor os hacen definir una palabra. Define esta palabra. O pon un antónimo de esta, o un sinónimo de la otra. ¿Vale? O encuentra el campo semántico. ¿De acuerdo? Esas cosas os las podrían preguntar. Por tanto, ahí en este documento que tiene 5 o 6 páginas, tenéis los conceptos clave. ¿De acuerdo? Semántica. ¿Qué es la semántica? Pues es la parte de la lingüística que se ocupa del significado de las palabras. Básicamente es eso. Sema. ¿Qué es el sema? El sema es el rasgo semántico mínimo distintivo que diferencia una palabra de otra dentro de un campo semántico. Es decir, es cada idea mínima en que podemos descomponer la definición del significado de una palabra. Una palabra, por ejemplo, la palabra silla, se puede definir con semas. ¿Qué semas tendría? Primero, es un mueble. El hecho de que sea un mueble lo distingue de cualquier otra cosa que no sea un mueble. Segundo sema, es para sentarse. Aquí pone para asiento. Bueno, para sentarse. Eso distingue una silla de, yo qué sé, una mesa, por ejemplo. 3, es de una sola persona. Eso lo distingue de un sofá, por ejemplo, o de un banco. 4, de tamaño mediano o pequeño. Lo que distingue de un butacón o un sillón. Bueno, ese sema quizá sería discutible. A lo mejor lo que distingue de un sillón no es solo el tamaño, igual también es que no está acolchada o no está muy acolchada. Pero bueno, es igual. Y 5, generalmente tiene 4 patas y un respaldo rígido. Como mínimo que tiene respaldo, eso seguro. Las patas, bueno, podría haber una silla con una pata central, o a lo mejor una silla que no tuviera patas propiamente, sino que se aguantara con un pie, que no son 4 patas, ¿no? Lo que sí que es un sema importantísimo es que tiene respaldo, ¿vale? Muy importante, porque si no puede ser un taburete, ¿de acuerdo? Cada una de estas ideas serían lo que se llama un sema, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué era un campo semántico? Un campo semántico es un grupo de palabras que comparten por lo menos un sema, ¿vale? O quizá más de uno, pero por lo menos uno, ¿de acuerdo? Aquí os distinguen entre campo abierto y campo cerrado. Esto no es fundamental. Simplemente el campo cerrado significa que hay algunas palabras que el campo que tiene un grupo determinado de elementos y no puede tener más. Por ejemplo, los días de la semana o los meses del año. En cambio, un campo abierto, pues ahí se pueden incluir otras palabras que todavía no existen. Por ejemplo, en medios de transporte, el concepto avión, por ejemplo, no existía en 1800, pero ahora sí. Por lo tanto, es un campo abierto. Esto no os lo van a preguntar, o sea que, en fin, no es importante. Cosas que sí que son importantes. Por ejemplo, el asunto dentro de un campo semántico, el concepto de hiperónimo y el concepto de hipónimo. ¿Qué es el hiperónimo? El hiperónimo es la palabra cuyo significado engloba el significado de todas las demás palabras del campo. Por ejemplo, flor es el hiperónimo de clavel, rosa, margarita, azucena, etcétera. Todas las flores, ¿vale? El hiperónimo del campo de los electrodomésticos, pues el hiperónimo es electrodoméstico y los hipónimos serían nevera, lavadora, lavaplatos, microondas, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí os explico lo que es un hipónimo, ya lo acabamos de decir. Y luego la cohiponimia. ¿Qué es la cohiponimia? Pues es la relación que se establece entre dos palabras que son hipónimos del mismo hiperónimo. Por ejemplo, rosa y azucena y clavel son cohipónimos de flor. ¿De acuerdo? Bueno.
Aquí os explican que algunos campos semánticos se pueden establecer por niveles, ¿vale? Os lo miráis, no os lo van a preguntar. Luego tenemos aquí el concepto holónimo y merónimo. Bueno, el holónimo sería la palabra que designa a un todo, una realidad compuesta de partes. Y los merónimos son las palabras que designan cada una de las partes que comprenden esa realidad. Dicho así, quizá es un poco raro de entender, pero si miramos un ejemplo, lo veréis muy fácilmente. El holónimo sería el coche. El coche es una realidad que está compuesta de partes, ¿vale? Pues la palabra que nombra toda realidad es coche. Y los merónimos, ¿cuáles serían? Pues todas las palabras que nombran partes del coche. Por ejemplo, motor, carrocería, ruedas, maletero, acelerador, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otro ejemplo. Holónimo, brazo. Merónimos, hombro, codo, mano, antebrazo, muñeca. ¿De acuerdo? A su vez, brazo, que aquí aparece como holónimo, podría ser el merónimo de... Perdón. Sí, podría ser el merónimo de la palabra cuerpo. La palabra cuerpo sería el holónimo y los merónimos de cuerpo pues podría ser brazo, pierna, cabeza, tronco. ¿De acuerdo? Vale. Luego, tenemos la diferencia entre campo semántico y campo asociativo. El campo semántico ya hemos hablado antes. Es cuando tenemos un hiperónimo y otros hipónimos. El campo asociativo, en cambio, es algo mucho más flexible. Un campo asociativo sería toda la serie de palabras que podríamos relacionar con un concepto. Por ejemplo, en el concepto... A ver... No encuentro ahora esto. Es igual. Imaginaos el concepto fútbol, ¿vale? El concepto fútbol, ¿qué podríamos relacionar con el fútbol? Pues podríamos relacionar, por ejemplo, jugador, delantero, portero, pero también podríamos relacionar estadio, campo, portería, líneas, árbitro. También podríamos relacionar ahí público, afición, emoción, victoria, derrota. También podríamos poner ahí verbos, como por ejemplo chutar, marcar, vencer, perder, arbitrar. Es decir, podríamos relacionar con el concepto fútbol una cantidad enorme de palabras y que además podrían variar de una persona a otra. A una persona que le gustaba el fútbol, pues podríamos encontrar allí pues, palabras como emoción, alegría, victoria, felicidad, a lo mejor. En cambio, para otras personas, el fútbol lo podemos asociar con aburrimiento, tontería, despilfarro, es decir, palabras negativas. Eso entra un poco dentro de la subjetividad de cada uno. Y todo esto sería un campo asociativo, no un campo semántico. A veces algunos autores o algunos incluso profesores utilizan la palabra o el concepto campo semántico como si se refiriera a un campo asociativo. No lo hagáis, distinguid una cosa de otra, ¿vale? Acordaos de que el truco para que un campo semántico estemos seguros de que realmente es un campo semántico y no es un campo asociativo consiste en si ponéis ahí el cursor os va a salir, a ver, aquí se escapa. No sé cómo se hace esto para que salga. A ver, aquí. Ahí tenéis una nota, ¿vale? Dice, recordad, el truco para saber si dos palabras tienen una relación de hiperónimo-hipónimo, es decir, que forman campo semántico, hay que comprobar que puedes decir una frase como el hipónimo es el hiperónimo. Por ejemplo, puedes decir, una azucena es una flor. Por lo tanto, ahí tenemos un campo semántico. En cambio, no podemos decir un soldado es una guerra. Por lo tanto, soldado y guerra no forman un campo semántico. Aunque sí formarían un campo asociativo. Acordaos de que el campo asociativo también se le puede llamar red léxica o isotopía léxica. Soldado y guerra forman parte del mismo campo asociativo, pero no del mismo campo semántico.
porque no hay una relación de hiperónimo-hipónimo. ¿De acuerdo? En un campo semántico, en principio, las palabras tendrían que pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Vale? Es decir, si es un sustantivo el hiperónimo, los hipónimos tendrían que ser sustantivos. ¿Vale? Bueno. Y creo que con esto está todo explicado. Os lo leéis y ya está. No creo que tengáis mucho problema. Aquí os pongo un ejemplo del campo semántico de muebles. Dentro del campo semántico de muebles, ¿qué tendríamos? Pues silla, mesa, cama, armario, butaca, sofá, aparador, vitrina, estantería. Todas estas palabras son hipónimos de mueble. ¿Cómo lo sabemos? Porque podemos decir, una estantería es un mueble, una silla es un mueble, una cama es un mueble. ¿Vale? Es un campo semántico. Pero si quisiéramos hacer el campo asociativo de mueble, aparte del campo semántico que estaría dentro del campo asociativo, también podríamos añadir muchas otras cosas. Por ejemplo, los materiales de los que está hecho el mueble. Madera, hierro, cristal, aluminio. Estilos de mueble. Rococó, modernista, rústico, provenzal. Oficios relacionados con los muebles. Ebanista, carpintero, montador, instalador, diseñador, vendedor. Utilidades de los muebles. Asiento, descanso, soporte, trabajo, almacenaje. Y muchas otras cosas, ¿vale? Es decir, el campo asociativo en principio es ilimitado. Puedes incluir ahí cualquier cosa que tú puedas relacionar con los muebles. ¿De acuerdo? Ahí lo dice. El concepto de campo asociativo es mucho más ambiguo y abierto, mucho más subjetivo y personal que el campo semántico. Otras relaciones semánticas, por ejemplo la sinonimia. ¿Qué es la sinonimia? Pues dos palabras que tienen un significado parecido. Si son intercambiables en todos los contextos, son sinónimos absolutos. ¿Vale? Si ponéis aquí el cursor, os aparece la nota. ¿Veis la nota? A ver. Si hacéis clic, vale. Si hacéis clic, entonces podéis bajar y leerlo todo. ¿Vale? La sinonimia absoluta se produce cuando dos palabras son intercambiables en todos los contextos. ¿Vale? Eso pasa muy pocas veces. No ocurre más que en casos raros. Normalmente la sinonimia es parcial o contextual. De hecho, si os piden sinónimos, busquéis un sinónimo de una palabra en el texto, siempre será sinonimia contextual. No os van a preguntar, no creo que os pregunten, que le busquéis un sinónimo absoluto o un sinónimo total. ¿Vale? El sinónimo absoluto o total es raro. ¿Vale? Aquí os pongo un ejemplo de sinónimo absoluto o total. Burro y asno. En principio son intercambiables en cualquier contexto. Sin embargo, viejo y anciano no son sinónimos totales porque no los puedes cambiar en cualquier contexto. ¿Vale? Por ejemplo, mi abuelo es viejo o anciano, ahí sí que lo puedes intercambiar. Pero en mi coche es viejo o anciano, no puedes intercambiarlos. Puedes decir mi coche es viejo, pero no puedes decir mi coche es anciano. ¿De acuerdo? Bueno. Luego, la oposición de significado, es decir, la antonimia. La antonimia se clasifica en varias opciones. La antonimia complementaria, como por ejemplo posible e imposible, conocido es conocido, en las cuales la afirmación de una palabra implica la negación de la otra. Si una cosa es posible, es que no es imposible. ¿Vale? Si es imposible, es que no es posible. Vale, la antonimia gradual es cuando tenemos grados, ¿no? Por ejemplo, frío es el antónimo de caliente, pero tenemos un grado intermedio que es templado. Enorme sería el antónimo de diminuto, pero tenemos otros grados entre una cosa y la otra, ¿no? Grande, mediano, pequeño, menudo. Luego tendríamos la antonimia recíproca, en la cual una cosa no es realmente contraria de la otra, pero una cosa implica la otra. Por ejemplo, comprar y vender, subir y bajar, dar y recibir. ¿De acuerdo? Es la antonimia recíproca. Tened en cuenta que no todas las palabras tienen antónimos. De hecho, la grandísima mayoría de las palabras no tienen antónimos. Por ejemplo, la palabra mesa. ¿Cuál es el antónimo de mesa? No hay un antónimo de mesa. ¿Cuál es el antónimo de ventana? No lo hay. ¿Cuál es el antónimo de lámpara? No tiene antónimo. La mayoría de palabras no tienen antónimos. ¿De acuerdo? Vale, la polisemia. ¿Qué es eso de la polisemia? Es cuando tenemos una palabra que ha adquirido varios significados a lo largo del tiempo. La gran mayoría de las palabras son polisémicas. Eso lo podemos ver porque cuando abrimos el diccionario encontramos varias acepciones de la palabra.
varios significados. Pues esos varios significados, cada uno de ellos es una acepción diferente, por tanto la palabra es polisémica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, araña. Una araña puede ser un animal de 8 patas, un arácnido, o también se puede referir a una lámpara de techo con brazos. ¿De acuerdo? Pues diríamos que araña es polisémica, como la mayoría de palabras. Luego tenemos la homonimia. La homonimia no es que una palabra haya adquirido varios significados, sino que dos palabras completamente diferentes, por su origen, casualmente han evolucionado y se escriben igual o suenan igual, pero no tienen nada que ver una con otra. ¿Vale? Por ejemplo, la ola, una ola del mar, que va sin H, y hola, el saludo, son dos palabras homófonas porque suenan igual, pero no tienen nada que ver una con otra. O hecho del verbo hacer y hecho del verbo echar. Suenan igual, pero no tienen nada que ver una palabra con otra. Son dos palabras diferentes. Son homófonos porque suenan igual, pero no se escriben igual. O por ejemplo el tubo, tubo de cañería, que va con B, y tubo del verbo tener, que va con V. Y luego tenemos los homónimos homógrafos, que se escriben igual y se pronuncian igual. Por ejemplo, para, la preposición para, y para del verbo parar. ¿De acuerdo? Vino, la bebida, y vino del verbo venir. Son homógrafos. Suenan igual y se escriben igual. ¿Vale? Luego aquí tenéis el cambio semántico. Bueno, el cambio semántico os explica, os lo leéis, no hace falta que os lo explique yo. Simplemente lo que nos viene a decir es que una palabra puede tener cambios de significado a lo largo del tiempo, por muchos motivos. Por ejemplo, los avances tecnológicos. La palabra coche en el año 1800 se refería a un carruaje cerrado. En cambio, hoy en día la palabra coche en España significa automóvil. ¿De acuerdo? Lo mismo ha ocurrido con la palabra carro. La palabra carro en el año 1800 se refería a un carruaje abierto, normalmente destinado a la carga. Y hoy en día en muchos países de América la palabra carro significa automóvil. ¿De acuerdo? Pues eso es el cambio semántico. Vale. Una manera o un elemento que puede hacer que haya cambio semántico es el tabú y el eufemismo. ¿Qué es eso? Las palabras tabú son palabras que intentamos evitar porque se consideran inaceptables, malsonantes, no nos gustan, ¿vale? Por algún motivo. Y esas palabras se sustituyen por eufemismos, que son palabras que, por lo que sea, suenan mejor o no molestan tanto, ¿vale? Por ejemplo, la palabra retrete era un tabú y a finales del 19 y principios del 20 se sustituyó por un eufemismo. El eufemismo era váter. Pero al cabo del tiempo, hoy en día la palabra váter se ha convertido en un tabú y ahora resulta que utilizamos eufemismos, otros eufemismos. Por ejemplo, servicio o cuarto de baño o simplemente baño. ¿De acuerdo? La palabra parir, pues normalmente no se utiliza la palabra parir y utilizamos la palabra dar a luz. ¿Vale? Ahí tenéis otros tabús y otros eufemismos. ¿De acuerdo? Bueno, luego, la denotación y la connotación. ¿Qué es esto? Esto se refiere al significado de las palabras. La denotación sería el significado objetivo de cada palabra, es decir, lo que podemos encontrar en el diccionario. ¿De acuerdo? Y la connotación es el significado subjetivo. Las ideas que esta palabra de alguna forma nos sugiere, que pueden variar de una persona a otra. Por ejemplo, la palabra abuelo, el significado denotativo es padre del padre de una persona. Bien. La connotación, pues puede connotar varias cosas diferentes dependiendo de la persona que piensa en la palabra abuelo. Por ejemplo, podría connotar ternura, podría connotar que es un cascarrabias, que es un carca, podría referirse a cualquier persona mayor, etc. Eso es la connotación. ¿Vale? La palabra señorito, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado denotativo?
pues sería una fórmula de tratamiento para hombres, en principio, solteros. Sin embargo, ¿qué connotación tiene señorito? Pues puede tener la connotación de una persona que es un vago, que no se responsabiliza de las cosas, que tiene mucho dinero, ¿vale? ¿De dónde viene esto? Pues viene porque quizá este apelativo de señorito se utilizaba mucho en Andalucía y Extremadura para referirse al hijo del terrateniente, de alguna forma. El heredero o los herederos del terrateniente era el señorito. Y de ahí viene la connotación negativa, de alguien que tiene mucho dinero pero no es responsable, no trabaja, no es una persona a la que se pueda tomar muy en serio. ¿Vale? Eso sería la connotación, denotación y connotación. Bueno, otros elementos que pueden indicar cambio semántico, tenemos ahí la metáfora y la metonimia, que ya las conocemos porque son figuras literarias muy conocidas. Por ejemplo, la araña, hemos dicho que puede ser una lámpara de techo con muchos brazos. ¿Por qué la llamamos araña? Pues porque se puede parecer al cuerpo de una araña del animal, por los brazos, por las patas. O la metonimia es la sustitución de un nombre por otro en virtud de una relación de proximidad u origen o contigüidad. Por ejemplo, banco, el banco del dinero. ¿Por qué lo llamamos banco? Pues porque los primeros banqueros, los primeros prestamistas, se sentaban en bancos de madera y hacían allí sus negocios. Por eso la entidad bancaria la llamamos banco. ¿De acuerdo? O dame una copa de Jerez. ¿Por qué una copa de Jerez? Porque es un vino que se hacía en Jerez, ¿vale? O un vino de Rioja, o champán. En la región de Champagne, en Francia, pues es donde apareció el vino espumoso. O el cognac es una región de Francia donde se creó ese licor. ¿De acuerdo? Vale, y esto es básicamente todo lo que tenéis que saber sobre el asunto de la semántica. ¿De acuerdo? En cuanto a conceptos teóricos. Luego os pasaré otro documento donde os da consejos para poder definir.